Bien, pues buenas tardes. No sé si haya gente por ahí por entrar, si podemos, nos ayudan a cerrar la puerta, si son tan amables. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a esta, ya la tercera actividad del Congreso de Merca y Cine, a nombre del Departamento de Estudios Empresariales, del Departamento de Comunicación. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, a los profesores, a los estudiantes. Vamos a pasar rápido a la siguiente conferencia. Esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos y está a cargo de el maestro Rodrigo Nieto, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Rodrigo estudió la licenciatura en comunicación aquí en la Ibero, Ciudad de México, hace algunos años. Me decía ahorita, él tomó clases aquí en el auditorio, aquí en el Aula Santa Teresa, entonces se siente muy contento de regresar aquí a su casa. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo le va a los Pumas, tiene defectos, pero bueno, bienvenido de todas formas. Rodrigo Nieto estudió la especialidad en fotografía urbana en la International Center of Photography en Nueva York. Fue el Brand Marketing Manager de Paramount Pictures por 3 años y actualmente es el director digital de Sony Pictures para Latinoamérica. Muchas gracias, Rodrigo. Tienes la palabra. Bienvenido a tu casa. Gracias, Samuel. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues listos, si quieren empezamos. ¿Nos ayudan con la presentación, porfa? Listo. Bueno, pues como les decía Samuel, yo les voy a platicar un poco de esto que pasa después de que las películas están en cine. ¿A dónde van? ¿Cuáles son sus siguientes ventanas? Sobre todo su primer ventana después de cine, que es todo el negocio digital transaccional. Y bueno, les voy a dar un poquito una introducción sobre lo que es este negocio y términos clave, un poco de números de lo que es la industria en México, un poco cómo está el cine, cómo está el tema de digital, plataformas y todo, porque se ha vuelto un mundo un poco complejo, lleno de datos, de términos y demás, entonces como para que todos estemos con el mismo lenguaje. Y después me voy a enfocar en el caso específico de la película de Spider-Man No Way Home, que como saben, bueno, el año pasado fue la película más grande en el mundo en taquilla y bueno, es la película más grande en la historia del estudio también. Y las actividades de mercadotecnia y de comunicación que desarrollamos para el lanzamiento de la película desde la ventana de cine, sobre todo a las ventanas de transaccional en digital. Entonces, si quieren, arrancamos. Primer slide, porfa. Un poquito aquí les pongo lo que les decía, el glosario de las palabras clave en el mundo de digital, ¿no? Un poco, estos son los términos que usamos día con día y que ya ustedes también seguramente escuchan en diferentes lados, pero luego tienen como su cosas específicas, ¿no? Entonces, las plataformas de SVOD son las plataformas de suscripción. Eso es, llámense un Netflix o un Disney Plus, este tipo de plataformas. AVOD son las plataformas que están en, bueno, Advertising Video on Demand, que son las plataformas que realmente no cuestan, pero tienen anuncios. PST es el formato de compra en digital. PST es el formato premium de compra en digital. Lo que los distingue es que pueden ser ventanas un poco más cortas respecto a cine y tienen un precio un poco más elevado. VOD es la renta, PVOD es la renta premium, es un poco el mismo concepto que el EST y el PST, y el RVOD es esta opción que ustedes tienen de rentar películas a través de los sistemas de cable operadores, llámese Sky, Easy, Megacable o Total Play. Siguiente, por favor. Aquí les pongo un poco los tipos de plataformas que hoy hay en día, ¿no? Entonces, como ven, es un mundo de información y de plataformas distintas, ¿no? Están las plataformas de TVOD, que estas a su vez se dividen en las plataformas de EST, VOD, que es compra y renta, y la parte de RVOD, que es lo que les decía, renta a través de los sistemas de cable operadores como Easy, Total Play, Megacable, y las plataformas transaccionales siempre, bueno, iTunes es como de la primer tienda que conocimos que empezó a vender música y después películas, la tienda de Google Play, la tienda de Prime Video y Microsoft Store también.
Después están las plataformas de suscripción. Estas son las que uno paga una cantidad al mes y tiene ahí contenido ilimitado, por así decirlo, de acuerdo a los catálogos, series de televisión y películas que maneja. Son Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, Apple TV Plus, Claro Video, ViX. Como pueden ver, hay plataformas híbridas. Prime Video es una plataforma híbrida. iTunes o Apple TV es una plataforma híbrida que tienen transaccional, pero también la parte de suscripción. Y luego están las plataformas de AVOD, que este es un nuevo formato que está entrando muy fuerte también en el mercado, que son las plataformas que en realidad no tienen costo, pero todo el contenido va acompañado de anuncios. Son como YouTube, Pluto TV, ViX y Tubi. Siguiente, por favor. Yo me voy a enfocar un poco a hablarles sobre todo sobre las plataformas de EST y VOD. Siguiente. Antes, la verdad es que la vida era más fácil. Antes de que llegó todo este boom de las plataformas y el mundo digital, creo que el camino todos lo teníamos muy claro, al menos los que tenemos un poco más de años. Si quieres, pásale la que sigue. Después del cine, no había pierde. Otra, porfa. Del cine era Blockbuster, ¿no? O sea, si no veíamos una película en el cine y se nos pasaba, ya sabíamos a dónde la íbamos a encontrar en la siguiente ventana. Íbamos a nuestro Blockbuster más cercano y desde la época del VHS o después DVDs o Blu-rays, pues ahí la rentábamos y eran las películas realmente más pegadas al cine y eran los estrenos más frescos que encontrábamos. Posteriormente, después de Blockbuster, si quieres pásale 2 clics, porfa. Estaba muy fácil también, ¿no? Canal 5, cine permanencia voluntaria o televisión abierta. Ahí es donde pasamos casi todos los domingos viendo las películas de los Goonies o Indiana Jones y hasta Titanic, ¿no? Entonces, esto era como el panorama previo al boom de las plataformas digitales. Ahora, aquí les voy a hacer, no sé, alguien que me quiera contestar, pero hoy más o menos ustedes tienen idea después de cine, ¿en dónde y cuánto tiempo después podemos ver una película, un estreno grande de las que tienen cine, por ejemplo, Spider-Man? ¿Más o menos cuánto? Un mes después, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo después llegan las películas a Netflix? Ya. Si quieres, pásala a la que sigue. Les voy a poner más o menos el timeline de lo que es las ventanas de Sony Pictures, porque también ya cada estudio tiene un poco las ventanas diferentes, porque es para que se den más o menos una idea ahorita cómo estamos estrenando las películas. Tienen su ventana de cine, que es la primera, y aproximadamente la ventana ahorita ya tradicional que usamos son 45 días después, ustedes le encuentran las películas para compra y renta, independientemente de si son Pivot, PST, EST o VOD, las van a encontrar en estas plataformas que vimos que son para compra y renta. Aprox 45 días. Hay películas que varían un poquito, pueden ser 60, 45, y hay incluso algunas que llegan a estar hasta en 30 días. Posteriormente, dentro de 90 a 150 días después de cine, las películas de Sony se van a HBO o HBO Max, ¿no? Esa es como la primera ventana que le llamamos Pay One. Entonces pasa un rato después de que las vimos en cine a que llegan acá, ya no tanto como antes. Y aquí pasa un fenómeno interesante que es cuando las películas llegan a su ventana, a su primer ventana de Pay, la renta deja de estar disponible por cuestiones del deal que se tiene con HBO en este caso. Entonces, la película ya no la puedes rentar más, ya solamente salvo que tengas suscripción en HBO o la compres, así es como la puedes ver. Y acá, como pueden ver, pues ya pasan casi 25 hasta 36 meses en que las tenemos en televisión abierta. Primero pasan para Televisa, TV Azteca, canales abiertos, y posteriormente van llegando a Netflix o Prime Video. Obviamente hay sus excepciones, hay ciertas películas y títulos que se hacen algunos acuerdos y contratos donde compra la película una plataforma grande como Prime Video, Netflix, y la tienen casi que desde el estreno. Hay veces que de hecho no se estrena en cine porque una plataforma grande la compra. Evidentemente esos son contratos de millones de dólares, son escasos, pero pasa. O muchas veces también lo que pasa es que hay mucho contenido que ustedes ven en Prime Video, en Netflix y demás, que se los venden como Netflix Originals o Apple TV Originals, que realmente es contenido de Sony o contenido de Warner o contenido, por darles un ejemplo, Ted Lasso en Apple TV es realmente una producción de Warner, ¿no? La serie ¿cómo se llama? De Queen es de Sony, pero
las plataformas, de acuerdo a los deals que se hacen, las venden como originales, ¿no? Si quieres, pasamos a la que sigue. Aquí nada más unos datos un poco rápidos para entender, sobre todo cuando hacemos ya campañas y vamos a estrenar películas en las plataformas digitales, en transaccional, tenemos que considerar ciertos factores demográficos de cómo está la situación en México, sobre todo para entender un poco cuáles son, digo, al final en casa uno ya ve las películas o en Smart TVs o en teléfonos móviles o en tablets, computadoras y demás. Entonces, este tipo de indicadores nos ayudan mucho a cómo alcanzar las audiencias que buscamos. Y sobre todo entender que también es un negocio que está limitado por el acceso que hay en México a este tipo de servicios. No es lo mismo el cine, que al cine realmente prácticamente cualquier persona en México que pueda comprar un boleto que junte 65, 70 pesos puede acceder a una función de cine, que evidentemente haya cines en su ciudad, etcétera. Pero para el negocio digital, ahí hay un dato clave, ¿no? Hay alrededor de 20 millones de hogares que tienen banda ancha, ¿no? Como saben, pues para hacer streaming, la banda ancha es un servicio básico, indispensable para poder rentar, comprar y ver películas en digital. Y también tenemos este dato de los devices, cómo se dividen, las Smart TVs, donde está, como pueden ver, Samsung es como el líder en México en penetración de Smart TVs y mobile, y eso nos da también un parámetro hacia donde tenemos que apuntar. Otra cosa que limita el negocio digital también es no solo la penetración de banda ancha ni internet, sino también necesitas al menos tener tarjeta de crédito para hacer los pagos. Hay plataformas como Apple que tienes que tener todo esto del Apple ID, sobre todo dispositivos de la marca que sean compatibles y demás, ¿no? Entonces, para tener una idea por ahí. Si quieren, la que sigue. Y aquí viene un dato, bueno, estos son los números generales totales a 2022 de cómo está dividido el negocio del entretenimiento en video en México. Entonces, nada más para que se den un poquito una idea. El negocio que nosotros manejamos, que es el de EST y TVOD o VOD, ahorita a 2022 más o menos cerró con un valor de 1,500 millones de pesos. Pero ahí como ven, la verdad es que como ven es un pedacito chico ya del pastel lo que es este negocio, ¿no? Los dos grandes, como pueden ver ahí, son el verde y el amarillo. El verde sigue siendo Pay TV, que son los sistemas de cable tradicionales, ¿no? Entonces, por ahí también que se escucha mucho como, no, la televisión lineal y la televisión tradicional está muriendo y demás. Como pueden ver, en México sigue siendo uno de los negocios más rentables y más grandes en cuanto a video. Por eso muchos anunciantes y marcas siguen buscando estar ahí, como ahorita mencionaba la gente de Cinépolis, anunciarse en prime time, en partidos de fútbol, en televisión tradicional y demás, sigue siendo uno de los espacios con mucho mayor rendimiento. Y el segundo negocio grande que vemos acá y que es el que también a la larga vamos a hacer proyecciones hacia 2027, bueno, los servicios de suscripción sí, sin duda, son las plataformas que más crecimiento tienen proyectado, ¿no? Y por ahí el pedacito morado que alcanzan a ver es la taquilla de cine como tal, ¿no? Entonces ahí están más o menos los números. La taquilla de cines, el 2022 cerró con alrededor de 12,000 millones de pesos en taquilla. Ahorita les pongo justamente, creo que es la que sigue, porfa. Exacto, esta. ¿Cómo está el negocio del cine en México y cómo cambió radicalmente todo a partir de la pandemia, ¿no? Ahí la primera tabla es en millones de pesos. Las columnas rojas son en millones de boletos vendidos. Un poco el comportamiento es prácticamente igual, pero lo que podemos notar aquí es cómo la verdad es que la taquilla en México era un negocio súper sólido, con muchísimo crecimiento, donde en 2019 de hecho rompió el récord y llegó a su número más alto de la historia. Y México estaba entre los primeros 5 países a nivel mundial de taquilla. Vino la pandemia y obviamente pues las salas cerraron y el negocio cayó drásticamente. Estamos viendo una recuperación hacia 2022, pero ahí se pueden dar un poco una idea que cómo cambió el hábito también de los consumidores. Cuando el cine cayó, nosotros en la parte digital se vio al revés, completamente inverso. Entonces, toda la gente estaba en su casa, no podía salir. Pues, ¿qué te pusiste a hacer? Ver plataformas y rentar películas y las viejitas y los clásicos y todo lo que pudieras encontrar dentro de tu casa. Entonces, el negocio digital tuvo un boom gigantesco también en la pandemia. Ahora, estamos viendo esta recuperación en cines, en donde ya están abiertas las salas a full, realmente ya no hay restricciones de ningún tipo,
pero el crecimiento ha sido un poco lento. También se ha identificado esto, que hay mucha gente que cambió sus hábitos, y hay mucha gente que ya no va a ir al cine como iba antes. Esperamos que sí se siga recuperando y sí hay proyecciones de que esto siga creciendo, pero también hay mucha gente que ya adoptó nuevas costumbres de ciertas películas yo ya realmente solo las compro y las rento, las veo en digital, y ciertas películas, tal vez las más grandes o las que sean como de mi actor favorito, las voy a ver al cine, ¿no? Entonces, a 2022 más o menos la taquilla está todavía a la mitad de lo que llegó a ser en 2019. Pasamos a la que sigue, por favor. Luego esto es otro, que aquí también lo voy a hacer muchas preguntas sobre todo como para ver el tamaño del negocio de SVOD, que es lo que les digo que viene como la tendencia más grande y lo que más está creciendo en el negocio de video. Y aquí ya tenemos datos, lo más cercano, lo más actualizado que hay a 2022 de cómo se compone ahorita el negocio de las plataformas de suscripción. Como pueden ver, a 2022, Netflix es el líder, alrededor de 9 millones de suscriptores cuenta en México. Disney Plus 3.8, HBO Max 3.7. HBO Max es un caso interesante porque es una plataforma que creció muy rápido, se estrenó alrededor de hace 2 años, pero como tienen la licencia de la Champions League y como el fútbol soccer es el deporte más visto en México, los llevó a estar ya en tercer lugar, muy cerquita de Disney Plus, que Disney Plus ha perdido seguidores también, entonces por ahí se espera que HBO Max los alcance este año. Prime Video, que también es de las más grandes, Claro Video, ViX y otras, donde en esas incluye Apple. Apple no dan nada de números de cómo están sus servicios ni de nada, entonces, bueno, nos damos una idea de que están ahí adentro. Siguiente, por favor. Y del negocio transaccional, la columna más importante es la de hasta la derecha. Es nada más para que más o menos se den una idea cómo está el market share en cuanto a rentas y compras. Amazon Prime Video abrió su tienda alrededor de hace 2 años y medio y más o menos en 6 meses se convirtió en el cliente número 1. Amazon de verdad es un cliente que llega a los territorios y luego se convierte en el cliente 1. Apple durante muchos años fue el cliente más fuerte, pero bueno, ahora quedaron más o menos así. Amazon, Apple, por ahí tenemos a Google. Ahí todavía en esas estadísticas venía Cinépolis Click, que Cinépolis Click era la plataforma de Cinépolis que empujaron durante casi 10 años. La verdad es que era una plataforma muy exitosa, le iba bastante bien, era totalmente desarrollada en México, tenían contenido exclusivo, todas las películas que acaban de ver de Cinépolis Distribución estaban ahí, tenían todas estas alianzas con los circuitos de cine independientes y demás. Entonces la verdad es que era una plataforma muy querida que le iba muy bien. Lamentablemente cerró este año en mayo. Cinépolis quiere enfocarse 100% en rescatar todo esto que vimos de los números de taquilla y al final ellos son un negocio de cine, ¿no? Mantener este tipo de plataformas digitales cuesta muchísimo dinero y bueno, decidieron salirse del negocio, abriéndole ahí todavía más espacio a las marcas grandes, sobre todo Amazon, para que sigan comiéndose un poco ahí el market share. Siguiente. Entonces, a partir de todo esto que les conté, si quieres darle otro, surgen todas estas preguntas para la gente que estamos trabajando justamente en el lanzamiento de las películas en plataformas digitales para compra y renta, ¿no? Un poco es, ¿cómo competir contra las plataformas de SVOD? Que ya vimos que es la tendencia más grande y que es lo que está como comiéndose el mercado. ¿Cómo vender una película después de que ya estuvo en cine? ¿Cómo competir contra la piratería, que no deja de ser uno de los temas más importantes en México? ¿Cuál es el valor agregado de una película en digital? Que eso también es clave. Yo empecé en esto un poco desde que vendíamos DVDs y Blu-rays. La verdad es que el valor agregado del producto físico pues era muy evidente, ¿no? Desde los box sets especiales que podían traer pósters, algún premium, cajas increíbles y cosas que tú ponías en tu estante, en tu librero y se veía padrísimo. La verdad es que ese era un valor agregado per se. En el mundo digital nos perdemos como gran parte de esa experiencia física, ¿no? Y cómo crear campañas de alto impacto con menos presupuesto. Aquí yo remarcaría el con mucho menos presupuesto. Aproximadamente nosotros para lanzar las películas en digital tenemos 10 veces menos presupuesto que lo que tiene la ventana de cine cuando estrena por primera vez una película en salas. Siguiente. Dale otro si quieres. Y ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el caso de Spider-Man No Way Home, que bueno, el año pasado empezó con todo bueno, no fue el año pasado, estrenó en cines en diciembre de 2021, entonces todo 2021 fue este fenómeno donde se empezaba a hablar ya mucho de la película y el estreno que se aproximaba, ¿no? Era como tal la película más esperada del año. El tráiler rompió el récord
en sus primeras 24 horas. Más de 355 millones de vistas, aplastando el récord anterior que tenía Avengers Endgame, que también había sido la película más grande de Marvel en mucho tiempo. Obviamente duplicó las vistas del tráiler de la película anterior de Spider-Man, que fue Far From Home, y el teaser generó en 24 horas también a nivel mundial 4 o 5 millones de menciones en 24 horas nada más. Siguiente. Entonces, bueno, con todo esto, Spider-Man venía como un éxito global ya consumado, ¿no? Empezó a salir en cine y empezaron a salir las reseñas, que eran positivas por todos lados, fans, medios especializados, críticos. También tenemos este dato que es curioso e interesante, que es Spider-Man ya es considerado como el superhéroe más famoso y querido del mundo. Varios estudios a nivel digital y demás, en búsquedas de Google y demás, es el superhéroe más buscado, más querido, con los que la gente más se identifica, porque además pues va para un target desde niños chiquitos, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Y los números que tuvimos cuando estrenó en cines fueron estos. Taquilla récord en México. Acumuló más de 1,600 millones de pesos en taquilla, con lo que se convirtió en la película más grande en la historia del territorio. Todavía conservamos el récord. Mario se acercó muchísimo este año, pero no alcanzó a pasar los 1,600 millones. Más de 20.5 millones de boletos de cine vendidos, y a nivel mundial alcanzó 1.9 billones de dólares, siendo la película más grande ya en la historia de Sony Pictures. Aquí hay un dato interesante, como pueden ver el cine, cómo está la taquilla y demás. Este récord se rompió en pandemia, justo cuando la gente también todavía no regresaba de lleno a las salas y todo, ¿no? Entonces un poco es lo que nos habla de cómo cambiaron un poco los hábitos de la gente que va y que ya no va al cine, o que mezcla un poco las dos ventanas. Pero este es un ejemplo perfecto de una película que la gente se volcó al cine a verla, ¿no? Todo el mundo la quería ver, porque aparte toda la expectativa que había detrás y los rumores que generaban la película de si se iban a juntar los 3 Spider-Mans, ahorita ya no es spoiler, porque quien no la ha visto ya para estas fechas, pues ni modo, ¿no? Pero es interesante como justo ver cómo justamente fue en pandemia este récord que se rompió. Si quieres pasamos a la que sigue. Y bueno, todo empezó un poco con esto también. Una vez estrenada la película, ya en cines, una ventaja o algo que tenemos nosotros ya para jugar en la parte digital es que al final ya se pueden hacer este tipo de spoilers, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Obviamente antes de que estrenara en cines, esto era un secreto de estado. El estudio y la gente que estaba detrás de la producción de verdad fueron como si se tratara de un tema de Pentágono en una, ya saben, ¿no? O sea, era increíble la poca información que nos llegaba, no nos daban herramientas como para saber para dónde íbamos, hacia dónde apuntábamos la película, qué estrategia íbamos a seguir. Y cuando se anuncia el estreno en digital, ya pudimos utilizar estos materiales que se generaron desde que la película estaba en producción. Entonces, esto imagínense que se planeó desde principios de 2021, finales de 2020, se crea este meme, ¿no? Que como el meme es de los memes más famosos y populares en redes sociales, los 3 Spider-Man señalándose, teníamos el material, teníamos la oportunidad perfecta, se juntaron a los 3 Spider-Man, pues era algo que se tenía que explotar, ¿no? Pero aquí un poco quiero que vean cómo las campañas de marketing en este tipo de productos se empiezan a planear casi con 2 años de anticipación desde que esto está en producción. Y no me quiero imaginar el estrés que vivieron las personas que estuvieron en el set haciendo este tipo de fotos y que sabían perfectamente lo que venía y tuvieron que guardarlo más de 2 años para después poderlo lanzar. Obviamente, en cuanto salió el meme anunciando el estreno en formato digital, nosotros ya, este fue el anuncio oficial de ya viene en digital, ahora sí, Spider-Man No Way Home, ya va a estar disponible en tu casa. Todos los medios retomaron la noticia, el internet se rompió ese día, también fue una locura de repost, notas, gente comentando, compartiéndolo, todos vueltos locos, ¿no? Porque además pues era increíble poder ver estos 3 personajes haciendo esto, ¿no? Si quieres, pasamos a la que sigue, ahí viene un pequeño video de justamente cómo se hizo esto. Debería de correr como video ligado a YouTube. No sé si con otro enter.
Parece que no está jalando. Bueno, seguimos. A ver si ahorita nos dicen y al final los podemos ver. Traigo justamente 2 ejemplos de este tipo. Bueno, obviamente ya, se anuncia un mes antes de que va a salir en plataformas digitales, calentamos el mercado, preparas a la gente que ya viene la película en digital. Realmente los consumidores que compran y rentan ya saben o tienen una plataforma favorita donde tienen ya sus bibliotecas y sus colecciones. Y obviamente el primer punto, yo creo que el más importante en las campañas y en los estrenos en este formato es el placement. Tienes que verte a toda luz en todas las plataformas, ¿no? La gente, sobre todo en este mercado, si te ve, si lo primero que ve cuando tú prendes tu pantalla y te metes a tu plataforma favorita, es muy probable que lo primero que veas sea lo que rentes o sea lo que compres, ¿no? Entonces aquí hay que negociar de tiempo atrás con las plataformas, tener este tipo de imágenes que dan un súper impacto, que sean distintas, que te cuenten parte de la historia, que te enseñen y te muestren un poco lo que vas a ver, a pesar de que mucha gente ya la había visto en cine, evidentemente. Y como pueden ver, digo, parte de la estrategia y las campañas de marketing es tener como artes específicos por plataforma, ¿no? Entonces, Amazon siempre quiere tener algo distinto y único para ellos, en exclusiva, entonces, pues a ellos se les dio esta imagen con los 3 Spider-Mans, que pues evidentemente era de las más esperadas o las más gustadas. Apple tuvo estos banners con los artes de los villanos, que también era este momento donde se juntaron todos los villanos de la historia de Spider-Man. Y bueno, entonces este es así como el primer paso, ¿no? Primero que te vean en las plataformas, que estés en los carruseles principales, que tengas este tipo de carruseles en donde la gente te encuentre, le pique y la pueda ver. Y además ahí, como pueden ver, también están todas las películas anteriores de Spider-Man para que si se te olvidó algún detalle de algún anterior, la veas, la compres, la rentes, lo que quieras, ¿no? Y ahí podemos ver que obviamente pues era la película número 1 en su momento cuando estrenamos. Siguiente. Luego tenemos para esta película y estos títulos grandes, obviamente sí hay bastante más presupuesto y podemos hacer como actividades mucho más completas para el estreno en general, ¿no? Entonces, tuvimos este evento de lanzamiento donde una de las preguntas que vimos ahorita es ¿qué valor agregado tiene una película en digital? Sobre todo, y eso sí seguimos contando con ello, es con el material adicional, ¿no? El making of, los detrás de cámaras, los secretos de filmación, entrevistas, cómo a partir de los cómics llevas una película de este tamaño a la pantalla grande, etcétera. Entonces, eso sí, la verdad es que es un valor agregado que en cine nadie ve. Entonces, en el evento lo que hicimos fue tener esta proyección gigantesca en el World Trade Center donde proyectamos el material adicional en un evento especial con influencers que nos ayudaron muchísimo a ese día del estreno estar posteando, comentando, mostrando un poco de lo que era el material adicional y teniendo un alcance bastante importante. Siguiente. Posteriormente al evento tuvimos un mes aproximadamente esta pantalla, ¿no? Al final también esto es padre un poco en el tema de los contenidos digitales y sobre todo en el mundo del entretenimiento y las películas. La verdad es que cada película es un mundo, ¿no? Cada película cuenta una historia distinta y cada película te da elementos distintos para jugar con ellos y para desarrollar toda la creatividad que puedas a partir de los personajes o de lo que te cuenta la película. Pues evidentemente Spider-Man, ¿no? Este personaje que se la vive colgado y volando en edificios, pues tenía que estar en uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México, que esta se considera como la pantalla más grande, la proyección más grande en la pantalla en Latinoamérica, de 7,000 metros cuadrados. Esta pantalla se alcanza a ver hasta 10 kilómetros a la redonda y también se ve de todos los vuelos que van llegando a la Ciudad de México. Entonces, bueno, el impacto de esto fue brutal y bueno, ahí el ejemplo, ¿no? Siguiente. También, obviamente, la campaña de PR, que incluye trabajar con influencers, ir a medios de televisión tradicional, menciones en morning shows, alianzas con los clientes. La verdad es que un poco también tenemos esto, que es como Claro Video, es una de nuestras plataformas principales y bueno, ellos tienen todo el ecosistema de Claro TV, Telcel, Telmex y demás. Entonces, todo eso lo aprovechas para darle como mucho más empuje a tu mensaje y a tu estreno. Luego tenemos a Total Play, que al final también es de TV Azteca, ¿no? Entonces, todo lo que puede aportar TV Azteca en una campaña de estas hace que el producto sea todavía mucho más atractivo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esta es la promoción grande que tuvimos con Total Play,
donde trabajamos con un influencer bastante conocido en el mundo, sobre todo de los coches y demás, que se llama Frankie Mostro, donde él le encargamos que fuera la persona que modificara una motocicleta, que nos fabricara la moto de Spider-Man, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, sobre todo en las cableras, todavía tienen muchísimo éxito. Aquí la idea era simple, ¿no? Era renta la película y participa para ganarte la moto de Spider, ¿no? El objetivo con esto es incrementar las transacciones en la ventana premium, que era la ventana de pivot, que es recién cuando se estrenó, y tener una comunicación masiva apoyados de todo lo que nos iba a dar TV Azteca, ¿no? Aquí el premio era muy atractivo, la verdad es que tenemos a los stunts de Spider-Man, estuvimos haciendo menciones, actividades y demás. Todo el mundo quería fotos con Spider-Man, en la tele, ¿sabes? ¿No? Reposteando, los conductores todos ahí, como ven, también recreando el meme y demás, porque pues era como lo que estaba en ese momento por todos lados. Fue interesante porque con Total Play rompimos el récord como la película más grande en on demand. Y ahí sí es histórico de todas las películas que ha sacado Total Play. Háblese cualquier Avengers, todas las de Disney, Warner, Batman y demás. Spider-Man sigue teniendo el récord. Y aquí es interesante también cómo este tipo de actividades te ayudan a impulsar transacciones, ¿no? Aquí lo que queríamos era volumen, sobre todo, y tú podías participar las veces que quisieras para completar un rompecabezas por tiempo, ¿no? Era un rompecabezas de estos que está todo desacomodado y tú formabas la imagen de Spider-Man, el mejor tiempo se iba a ganar la moto, ¿no? Y tú podías participar las veces que quisieras. Simplemente para participar tenías que rentar la película las veces que quisieras. Entonces el ganador completó el rompecabezas en 11 segundos. Creo que empezó, el primer intento lo hizo como en 30. Entonces imagínense cómo estuvo todo un fin de semana. Rentó la película 9 veces hasta que bajó su récord a 11 segundos. Ese fue el ganador. Y también tenemos el dato que más de 1,000 usuarios rentaron al menos 2 veces la película para participar por la moto, ¿no? Entonces con eso tenemos un ejemplo de una campaña o una promoción que incentivaba las transacciones, mantenía enganchados a los usuarios viendo la película, rentándola, participando y demás. Y bueno, pues la equivalencia en medios que tuvimos ahí con Total Play fue enorme por la mención en TV en vivo, el Barket Channel y la experiencia 360 que ellos crearon dentro de la plataforma de Total Play. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más, si quieres darle otra, para que vean nada más cómo fue el antes y el después de la moto. La verdad es que cuando fuimos a entregar la moto, bueno, la ganadora fue una mujer, estaba vuelta loca, fascinada, la verdad es que sí, fue algo único. Y digo, aquí un poquito como las cosas que pasan detrás de todo esto, y que es lo que platicaban también un poco las personas de Cinépolis, es las aprobaciones y todo el trabajo de legal que hay detrás para poder intervenir una motocicleta con la imagen de Spider-Man, con los logos oficiales. Marvel tiene que aprobar absolutamente todo lo que tenga que ver con el superhéroe, aunque Sony es dueño de los derechos de la película y del personaje. Esto pasó por medio mundo en legal y demás. Y al final se logró y bueno, los resultados ahí estuvieron, ¿no? Siguiente, por favor. A ver si corre el video, no sé si voy a correr. Este era un ejemplo de el tipo de cosas que hacíamos con Cinépolis Click. Al final ellos, como cuentan con toda la red de pantallas de cine, teníamos estos cine minutos donde justamente poníamos o anunciábamos el estreno de la película, pero muy al estilo de lo que era ya la experiencia en casa, ¿no? Obviamente tú la veías en cine. Este tipo de publicidad, sobre todo los cine minutos, tienen una equivalencia en medios enorme porque es uno de los mejores medios para comunicar y usar cualquier contenido, ya que tú estás sentado ya en la sala de cine a oscuras, prácticamente toda tu atención está enfrente de una pantalla gigantesca y el mensaje te va a llegar sí o sí, ¿no? Entonces un poco con Cinépolis explotábamos muchísimo esto, creo que el video no se va a ver, pero bueno, en resumen, nada más para que sepan, lo que hacíamos un poco aquí era esto, explotar cuáles eran los beneficios de verla en casa, ¿no? Entonces le puedes poner pausa cada vez que te den ganas de llorar cuando están los 3 Spider-Mans abrazándose, o puedes avanzar y adelantar tus momentos favoritos, todos de la comodidad de tu casa, en tu teléfono, en tu tablet, en tu pantalla. Entonces, estas son parte de la estrategia que tenemos nosotros también en digital, es como pues sacarle todo el valor a estas ventajas que también tienes en tu casa cuando ves películas y ya no necesariamente en el cine. Siguiente, por favor. Y bueno, acá por último les voy a platicar de otra de las alianzas que hicimos en este estreno, que es algo que ya habíamos explorado con otro Spider-Man, con Far From Home,
que es este link que hay y que ha sido bastante poco explorado. De hecho, esta fue la primera vez en México que se hizo una alianza de este tipo, y de parte de Sony al menos también fue la primera en el mundo que logramos como hacer este link que es muy obvio en la parte de comida en casa y entretenimiento, ¿no? O sea, realmente la experiencia del entretenimiento y la experiencia de ver películas desde que van al cine casi siempre es compras tu boleto, haces escala en la dulcería y después entras a la película, ¿no? Entonces, como que la experiencia de ver películas siempre está acompañada de la experiencia de comer, ¿no? Algo, nachos, palomitas, refrescos. ¿Y cómo llevamos esa experiencia a casa? Pues hoy en día hay esta boom también, y que con la pandemia creció enorme, que son las aplicaciones de food delivery, Uber Eats, Rappi, todas las cadenas de pizzas, todo lo que te encuentres por ahí. Lo que queríamos hacer es lleva esta experiencia que te llene un poco más el ver la película acompañado de tu pizza favorita, de tu botana favorita o de tu refresco favorito. Entonces, si quieres darle a la que sigue, y vemos la alianza que hicimos con Rappi, Coca-Cola, y en ese momento también con Cinépolis Click, en donde consistía en, a través de la aplicación de Rappi, tú ahí como cuando te metes y encuentras como restaurantes, lo que quieres buscar y todo, pusimos un banner anunciando el estreno de la película. Y la idea era aquí que si tú comprabas un producto de Coca-Cola, recibías un cupón para ver la película en Cinépolis Click. Entonces era como Coca-Cola, lo que hace en este caso es compra transacciones por adelantado, y es un premium o un valor agregado que le da a los consumidores que a través de Rappi compran Coca-Cola, ¿no? Entonces, realmente es como un link bastante interesante de hacer alianzas con marcas que no están relacionadas directamente con el cine, pero que quieren estar involucradas con una aplicación de food delivery que estuvo encantado de participar, que todos nos colgó estos banners adentro y hicimos varias cosas dentro de esta campaña, ¿no? Una fue, mandamos a hacer alrededor de 15,000 bolsas brandeadas con Spider-Man, con el logo de la película y todo. Rappi lo que quería impulsar era su servicio de turbo, entonces es un poco ganar, ganar, ¿no? Es yo te doy a Spider-Man y tú anuncias como algo que a ti te interese. Pero me pones un código QR, que sobre todo es lo que hacemos muchísimo en cómo hacemos este link del mundo físico al digital cuando te llega algo, cuando estás en una tienda, cuando vas a Telcel o lo que sea. Obviamente los códigos QR son muy eficaces para llevar tráfico a los sitios de las plataformas y que ahí se generen las transacciones, ¿no? Entonces, tuvimos más o menos un 30% de las visitas que llegaron a Cinépolis Click para la película vinieron del código QR de las bolsas que entregaba Rappi con cada pedido que te llegaba a tu casa. Aparte, pues está padre porque son estas bolsas reutilizables que traen Spider-Man y demás, entonces el reuso de esas bolsas tiene muchísimos más impactos que las 15,000 que mandamos a hacer, ¿no? Otra cosa interesante y que nos dio aquí Rappi fue, ellos tienen una cosa que se llama el Content Hub, que es pues un espacio dentro de Rappi donde a veces ponen videos, canciones, promociones y demás, que tienen chance de colgar ahí, por ejemplo, en este caso, 6 minutos de la película, ¿no? Entonces, tú entrabas a Rappi y podías ver 6 minutos gratis de la película. Y eso te engancha para irla a rentar o a seguirla viendo, lo que sea, ¿no? Esa es una estrategia que también funciona muchísimo en digital, es como dar estos previews de 6 a 10 minutos y la gente automáticamente ya te dan ganas de seguir viendo la película, ¿no? Entonces, aquí hicimos eso también, tuvo un éxito, 2.8 millones de vistas tuvieron los primeros 6 minutos dentro de Rappi. Ya de ahí, pues la gente se iba a las plataformas, tanto con el código QR o como todas las personas que compraron algo de Coca-Cola. Aquí la verdad es que como era de las primeras, Coca-Cola no sabía cómo o qué cantidad íbamos a mover de cupones y demás. En el primer fin de semana se fueron 10,000 cupones y solo en 4 días se rompieron todas las expectativas, ¿no? Entonces obviamente esto nos da la pauta para confirmar cómo este link entre comida, food delivery, entretenimiento y casa hace mucho sentido para cuando estamos haciendo estas campañas para los estrenos en digital, ¿no? Entonces, fueron como los casos más icónicos y los ejemplos más específicos de lo que hicimos. Obviamente, atrás de esto también hubo campañas digitales, de medios, exteriores, un poco. Sobre todo en digital, hacemos muchas campañas digitales tradicionales para redes sociales, ¿no? Campañas para Amazon, para Google, para Facebook, Instagram y demás. Pero bueno, o sea, eso ya es tal vez lo más tradicional y no es tan atractivo como de ver. Y creo que ya es la última slide. Digo, los resultados obviamente. Fue el título número 1 en ventas a través de todos los retailers en sus primeras 4 semanas.
Y obviamente nosotros traíamos, literal, el estudio nos dijo, ya es la película más grande en cines, en la historia del estudio a nivel mundial y en México, pues sigue digital, ¿no? O sea, ese era un poco como el challenge que nos pusieron. Y tal cual se convirtió en la película más grande en digital en la historia de Sony Pictures, tanto en México como a nivel mundial. Esto es todo. Y bueno, no sé si tengan preguntas y demás y lo vamos respondiendo. Muchas gracias, Rodrigo. Sabemos que tienen clase algunos, quizás se tengan que retirar, pero vamos a dejar abierto el micrófono para quien quiera hacer preguntas o comentarios. Rodrigo va a estar 10 minutos más acá al frente preguntando, respondiendo lo que ustedes quieran. Vamos a pasarle el micrófono porque estamos transmitiendo vía digital, entonces, si me ayudan a pasarle el micrófono al compañero para su pregunta, comentario. Ser una película pues muy popular en donde sabes que mucha gente lo va a ver, te da más libertad creativa en qué vas a diseñar para campañas, por ejemplo, para lo de Rappi, para diferentes cosas, en cambio de películas que chance no sean tan populares. Sí y no. Es muy buena pregunta porque tenemos más presupuesto y muchas más capacidades de hacer más cosas, más grandes y más vistosas, pero por otro lado, lo que les comentaba, al ser de estas películas tan grandes y sobre todo de Marvel, las restricciones son enormes. Entonces, el trabajo previo, meses atrás, es brutal y es mandar 100 veces una aprobación de ida y vuelta para que salgan las cosas. Y evidentemente, sobre la marcha, había ideas espectaculares que se quedan en la mesa que no son aprobadas. Y por otro lado, lo que dices, películas más chiquitas, que además, por ejemplo, no meten no está involucrado un Marvel acá, que son 100% de Sony, tenemos menos presupuesto, pero ahí tenemos libertad de hacer cosas todavía más locas y demás que te vuelven y te empujan a ser un poco más creativo. Entonces es un balance entre las dos. No siempre la más grande es con la que tal vez hiciste algo, tal vez lo más disruptivo o algo muy distinto. ¿Hubo una segunda campaña de marketing para impulsar la versión extendida de la película o ya eso ya fue como un extra? Es buena pregunta también. Esa fue ya como un extra. Ahí la verdad es que realmente los presupuestos ya estaban prácticamente agotados. Entonces ahí más bien fue como pedirle a las plataformas que nos pusieran otra vez en primer lugar en los banners para la versión extendida y le fue bien, pero ya no tuvo el mismo impacto. Gracias. Había una pregunta sobre la piratería. Sí. No sé si la tocaste después. Porque... perdón. No sé si me distraje un poquito. No sé si la respondiste. No sé si tienes el monto, el porcentaje de lo que están dejando de ganar o perdiendo y qué están haciendo, porque hoy no solo es la piratería normal como era antes, sino ahora hay muchas plataformas gratuitas en YouTube, en Internet. ¿Cómo es que esas plataformas las tienen a veces gratis? Pues justamente porque las piratean y realmente no toqué el tema como tal en específico. A ver, las cifras y en México están más complicadas de tener así como números exactos porque realmente también hay muchísimas fuentes de sitios que aparecen diario, ya sabes, tiras un sitio y aparece al día siguiente otro. Entonces, me parece que hay estudios recientes de los montos, la verdad es que no los traigo muy actualizados esos, pero antes con el formato físico y demás como que sí era más fácil identificar como pues lo que era pirateado en producto físico porque había decomisos que era como más fácil contabilizarlo, ¿no? Realmente aquí sí hay trabajo grande de los estudios detrás de perseguir la piratería. Hay un departamento dedicado a buscar sitios piratas y estarlos tirando y denunciando constantemente. Entonces te digo que sí, pues aparte de nuestra chamba a veces es, encontramos este sitio que tiene Spider-Man, se filtró, se manda estos links y ellos se encargan de estarlos tirando, de hacer las denuncias que se necesiten y demás. Entonces, una lucha constante, pero la verdad es que un poco la piratería digital es como el monstruo de las 1000 cabezas. Es esto que pues, hemos visto como en película de zombies, que casi que le cortas la cabeza y le salen 3, ¿no? Entonces, es bien complicado y sí es muchísima la cantidad de gente que ve contenido pirata en México en digital. ¿De dónde sale? Muchas veces sí es justamente cuando sigue siendo de alguna manera.
La primera sería, Oigan, ¿apagaron la cámara? Seguimos impulsando el formato de cine. Es importante seguir viendo las películas en cine, en pantalla grande, porque la experiencia pues es distinta, ¿no? Estás ante una pantalla gigantesca con el mejor sonido, con la mejor calidad de video y demás. Pero eso no está peleado con que después la vuelvas a ver, porque hoy realmente la verdad es que si te gusta una película, probablemente la vas a volver a ver, ¿no? Y si eres fan del director, o si eres fan del actor, o si eres fan de Spider-Man, pues ya la vi en cine, pero luego la veo en mi casa, ¿no? Es distinta la experiencia, pero también hay muchas ventajas, a raíz también un poco lo que les decía de la pandemia, de verlas en casa, ¿no? También la gente se dio cuenta de, híjole, luego salir al cine acá, te echas una hora en el tráfico, paga estacionamiento, llega antes, mueve, paga 4 o 5 boletos, si vas con toda la familia, se vuelve un proceso ya más complicado, sobre todo en ciudades como la de México, y la ventaja de estar en tu casa un viernes en la tarde con todos tus hijos, les pones la película y listo. Y también hemos visto que a partir de la pandemia, mucha gente invirtió bastante dinero en sus equipos de entretenimiento en casa. Entonces, ya hay mucha más gente con pantallas más grandes, con mejor calidad de video y equipos de sonido que ya replican bastante bien la experiencia de estar en cine. Gracias. La segunda es, en tu opinión, el que una película se haya primero estrenada en el cine y eso ayuda a promocionar el estreno en digital, o también tienes que hacer una promoción en digital aparte. Un poco lo que vimos, sí hacemos la promoción en digital aparte, pero la gran ventaja es que el ruido que genera la ventana de cine con toda la inversión de marketing que se hizo antes, ya nos da prácticamente todo el awareness. Nosotros ya nos enfocamos en actividades muy específicas, sobre todo de conversión. A mí me interesa ya más bien hacer campañas de conversión directo a transacciones, porque lo que vendo es un producto digital. O sea, la verdad es que nosotros somos pues como cuando compras algo en Amazon o en Mercado Libre, ya sabes, es un link que compras y listo, ¿no? Son transacciones ya en digital. Entonces nos enfocamos más a eso y la campaña de cine se enfocó más en que la gente hablara de la película. Wow. Y la tercera, perdón. Teniendo en cuenta toda Latinoamérica, ¿crees que México tiene un mayor auge al querer comprar películas ya en digital? Sí. Los dos mercados más grandes en Latinoamérica son México y Brasil. México ya es más grande que Brasil. Y el resto de territorios son territorios que estamos trabajando también, pero son, por ejemplo, apenas abrieron las tiendas de Amazon en Chile y Colombia. Próximamente va a Argentina. Entonces, son territorios donde hay más bien el trabajo que se está haciendo del lado de marketing es 100% educativo. Allá los consumidores, lo que les decía un poco, se perdió la gente cuando de cine te ibas a Blockbuster y después ya no supiste dónde están las películas. Ahorita el trabajo en esos territorios que apenas como que empiezan es educacional al consumidor. Es, oye, ¿sabías que puedes rentar y comprar películas en tu casa? Entonces, esos territorios están en esa etapa, bastante más atrás que México y Brasil. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Vamos a tener en 10 minutos el último panel del día de hoy sobre cine y publicidad para que nos acompañen. En 10 minutos empezamos. Muchas gracias.